Bueno, Vámonos. vamos a empezar, ¿no? Entonces, estamos viendo graficación de campos escalares, ¿no? Entonces, nada más quería ver otros cuatro, ¿no? O sea, esta clase, dibujar otros. Ya lo he hecho, ¿no? Sí, ya. Y ya, para pasar a No sé si otro. prendiste tu micro. Ah, no. Sí. Y ya con eso ya pasar a cálculo diferencial, ¿no? Ya empezar con lo del límite y todo eso. Así ya, con todo esto de los paros, ojalá que extiendan el semestre, pero ya ahora sí estoy empezando a sentir la presión. Sí. Porque, pues ya. Bueno, entonces, a ver, ¿cuántos es? Bueno, campos escalares en VR2, ¿no? Porque son los únicos que podemos graficar, ¿no? Bueno, entonces, a ver, un poquito como para dar sentido a lo que vamos a estar haciendo, ¿no? A ver, esta de aquí sea f, una función que va de R2 menos L por I a R, ¿no? Dado por quién, tal que f de xy es igual a 1 entre 2x cuadrada más 3y cuadrada. No, entonces, ¿cuál es la gráfica de este de aquí? No, pues me voy a hacer unos cortes de una vez, ¿no? Pues hay que ser justamente, bueno, lo único malo es, a ver si un día traigo, bueno, a ver si un día traigo La punta. Ah, ¿quieres que saque el otro? No, vamos a dibujarlo, ¿no? Sobre todo, como que en estos no hay tanta bronca, ¿no? Sí. Pero ya cuando veamos ciertos casos especiales para la derivada, sobre todo, tal vez ahí sí vaya a traer, no sé. Pero bueno, tal que f de xy es igual a 1 entre 2x cuadrado más y, ¿no? Entonces, a ver, curvas de nivel. Entonces, las curvas de nivel C, ¿no? Es que es el conjunto de puntos XY que están en R2, bueno, en este caso en R2 menos el 0, ¿no? Tal que f de XY es igual a C, ¿no? Entonces, tal que 1 entre 2x cuadrada más 3y cuadrada es igual a C. Entonces, ¿esto de aquí qué es? ¿Se ven? Digo, tal vez ya estoy yendo luego a las curvas de nivel, pero dense cuenta que estoy quitando el 0, ¿no? Para puntos X, Ah, eso es Y. una elipse, ¿no? Suena elipse, ¿no? Sí. ¿Cómo la veo? Pues pasar, como no es cero de abajo, puedes pasarlo multiplicando, pues. Pero fíjense, dense cuenta de algo que no dije, ¿no? Cuando la X y la Y se hacen muy cercanos al 0, ¿no? Esta función está explotando, ¿no? Digo, ahorita lo checamos en las secciones, pero para X y Y muy pequeñas, la norma, bueno, el denominador se hace muy pequeño, y entonces 1 entre un número muy pequeño se hace muy grande, ¿no? Y para X y Y muy grandes, 1 entre este denominador que se hace muy grande, se va a hacer muy cercano al 0, ¿no? Entonces, bueno, justamente que entonces tengo 1 entre C igual a ¿quién? Es igual a 2x cuadrada más 3y cuadrada, ¿no? Las xy que cumplen esta ecuación y entonces ¿qué? ¿De dónde saco la elipse? ¿Dónde está la elipse? El C lo puedes pasar multiplicando y ya te queda igual a 1, o sea.
Ah, el C tal vez ni siquiera lo hubiera movido, ¿no? Ni siquiera que. Ajá, exacto. Lo traje, pero. Ajá. Sí. Sí. Y luego. Entonces 1 es igual. Pues nada más hay que verlo como elipse, ¿no? Esto es C por 2X. Esto lo puedo ver como X cuadrada entre ¿quién? 1 entre 12. 1 entre 12 más Y cuadrada entre ¿qué? Entre 1 entre 13, ¿no? Raíz y al cuadrado. Y esta de aquí es de la forma. Si lo puedo sacar de una vez la raíz, ¿no? Pero esta de aquí es que, esta de aquí es de la forma x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada, ¿no? Esta de aquí es que, esta de aquí es una elipse, ¿no? Y entonces sí, justamente esto debería ser que el a ¿quién es? A es la raíz de 1 entre 12 y la b es raíz de 1 entre 13. Entonces, ¿qué le tengo que pedir a la c? Que no sea ni 0, que sea mayor o igual, mayor que 0. Ajá, entonces, las curvas de nivel solamente tienen sentido para c mayores a 0. Eso quiere decir, como se puede ver de aquí, que justamente la gráfica de la función son puros positivos, ¿no? Justamente el 1 es positivo y 2x cuadrada más 3y cuadrada es positivo, porque xy es distinto de 0, ¿no? Entonces, aquí las c's son mayores a 0. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿cuáles son las curvas de nivel? Pues es que casi va a ser casi una constante, casi una recta constante. ¿Cómo que una recta? Sí, porque, o sea, se hace 0 pero hasta el infinito, ¿no? Entonces, No. Las curvas de niveles, tengo la gráfica de la función ok. y estoy cortando con planos horizontales. Y las curvas que me dé, las bajo al plano XY. Ok. ¿No? Entonces, las XY que cumplen esta ecuación, o sea, es elipse. Sí. Ahora, es una elipse con centro en el origen. Sí. Pero eso o sea, o estoy pensando mal otra vez. No, dime. O sea, o sea, sí es una elipse, pero se va a infinito, ¿no? En sus lados. Sí, porque depende de la C, ¿no? Ahora, aquí el chiste es, estoy localizando elipses. Ahora, de estas elipses... Hay que darle valores a la C. Ajá, hay que darle valores a la C, ¿no? Pero además que, o sea, de aquí dependiendo de quién sea más grande, es el eje mayor o el eje menor. ¿Quién es el eje mayor? ¿Y quién es el eje menor? O sea, ¿cuál de estos dos números es más grande? Depende de la C. Sí, porque si C vale una fracción mayor que 3 medios, creo. O sea, aquí la cosa es, ya que escoges una C, es un número. Sí. Entonces, ¿cuál número es más grande? ¿Es este o este? De inicio, el de la izquierda. Pero si C vale una fracción, si C es menor que 1, entonces va a ser. Vamos a checar esa talachita, ¿no? No talachita. Pero, ¿qué es lo que tengo? A ver, ¿cómo es 2 respecto a 3? Mayor. Perdón, Menor, ¿no? 2 es menor a 3. La C es mayor a 0, ¿no? 2C es menor a 3C. Sí. ¿No? ¿Y entonces qué? Entonces 1 entre 3C es menor que 1 entre 2C. Ahora, la raíz es una función creciente, ¿no? Sí, solamente sí, sí, solamente sí, sí, solamente sí. ¿Qué? Sí, solamente sí. La raíz de 1 entre 3C es menor que la raíz de 1 entre 2. Entonces, si ves, a esto me refiero, no importa la C.
Sí. No importa la C, ya la C puede ser muy grande, la C puede ser muy pequeña, ¿no? Pero la cosa es que este número de aquí es menor a este de acá. Eso me dice que ¿qué? Eso me dice que las elipses, el eje mayor está en el eje X. Ah, sí, sí. ¿No? Y entonces, ¿qué? Sí, cuando la C se hace muy pequeña, cuando la C se hace muy pequeña, o sea, cuando estoy en niveles muy, muy abajo, ¿qué es lo que sucede con la elipse? La elipse es muy, muy grande, ¿no? Porque entonces este número es muy grande Es como y este número es muy grande. Pero cuando la C es muy grande, cuando estoy en una altura muy grande, estos números se hacen muy pequeños, ¿no? O sea, aquí voy a tener elipses, ¿no? A ver, vamos a darle un valor, ¿no? Por ejemplo, pues que C sea 1, ¿no? Para C igual a 1, ¿qué es lo que tengo? Raíz de 1/2, raíz de 1/3, ¿no? Entonces, para C igual a 1, este es que 1 entre, ¿cuál es el más grande? Este, ¿no? Entonces, de aquí A es mayor que B, ¿no? Y entonces, si C es igual a 1, aquí tengo 1 entre 1.4, ¿no? O 3 menos, más o menos. Y cuando C es igual a 1, aquí tengo 1 entre raíz de 3, que es 1.2. Entonces aquí es... Este de aquí sería que este sería raíz de 3 es que como 1.8, como 1 entre 1.8, ¿no? Como 1/2 arribita, ¿no? O sea, como que aquí tendría una elipse. Este de aquí es C igual a 1, ¿no? Y entonces este valor de aquí, ¿quién es? Es 1 entre raíz de 2. Y este de aquí es, esta altura es 1 entre raíz de 3. ¿No? Entonces para C igual a 1, lo que tengo es esa elipse. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, lo que sucede es que para Cs más pequeñas, lo que va a suceder es que, ¿qué? Lo que va a suceder es que voy a tener elipses más grandes, ¿no? Porque ya se me está deformando. ¿No? Para Cs más grandes voy a tener elipses más pequeñas, ¿no? Entonces de aquí para C grande, elipse pequeña, ¿no? Y para C chica, elipse grande, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces lo que tengo son elipses. ¿Y qué pasa con las secciones? No me fue el dibujo, pero ¿qué pasa con las secciones? B. Secciones. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces las secciones, por ejemplo, X igual a C, son el conjunto de puntos que son el conjunto de puntos C, Y, ¿no? Y F de CY, ¿no? F de CY. Estos están en R3, ¿no?
tal que C es constante y Y pertenece a la matriz. Entonces, estas son las secciones, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, f de CY, ¿quién es? 1 entre 12 cuadrada. 1 entre 12 cuadrada. 3y cuadrada. ¿No? Entonces aquí tengo que poner secciones. X igual a C. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, en estas secciones, ¿qué? Si C es igual a 0, ¿qué es lo que tengo? Si C es igual a 0, tengo, para C igual a 0, lo que tengo es que f de C0, digo de 0y, perdón, es igual a ¿qué? Es igual a 1 entre 3 y 4. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? O sea, lo que tengo es ¿no? Esta de aquí es la 1 entre 3y cuadrada, ¿no? Para valores muy cercanos de y al 0, ¿no? Lo que está sucediendo es que 1 entre 3y cuadrada se hace muy grande. Ahí ya es el horizontal, ¿verdad? Es que aquí en realidad este dibujo está mal hecho, ¿no? Porque las secciones en realidad están en R3, ¿no? Sí. Pero aquí las estoy amontonando todas juntas. La voy a hacer un poquito más grande para que quepa el dibujo, ¿no? Las estoy haciendo todas juntas, ¿no? Para darle un sentido de lo que está pasando, ¿no? Entonces aquí este es C igual a 0. Sí. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando la C es distinto de 0? ¿No? Por ejemplo, C igual a 1, ¿qué es lo que tengo? Tengo F1 de Y, que es igual a ¿qué? Es 1 entre 2 más 3y cuadrada. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿O no hay diferencia? No, sí. Yo pienso que la curvatura, no sé. Esta de aquí tiene singularidad. ¿Le está pasando lo mismo que esta de acá? A ver, ¿qué es esta de aquí? Podemos hacer esta. A ver, esta de aquí, ahorita la voy a borrar. ¿No? Tengo 2 más 3y cuadrada. ¿Quién es 2 más 3y cuadrada? 2 más 3y cuadrada es una G, es una parábola, ¿no? Esta de aquí es 2 más 3y cuadrada, ¿no? En 0 vale 2. ¿No? Entonces, este es 2, este es 1. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando divido 1 entre 2 más 3y cuadrada? ¿No? Esta de aquí es una función par. Lo que suceda del lado derecho sucede exactamente del lado izquierdo, ¿no? Es simétrica, con lo que sepa que pasa aquí del lado derecho, ya. Ahora estoy dividiendo esta constante 1 entre 2 más 3y cuadrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en y igual a 0, tengo 1 entre 2. Pero luego, cuando me voy moviendo a la derecha con los y's, ¿qué sucede? Tengo un número constante 1 dividido, ¿por qué? Por números de la parábola 2 más 3y cuadrada, que cada vez crecen más y más. Cuando la y se va hacia infinito, 1 entre 2 más 3y cuadrada se va ¿a dónde? También hay cuando la y es. Cuando la y se va a entre, infinito, okay. 1 entre Sí, 2 sí, más sí. 3y cuadrada se va a 0. Yo pensé que éramos el denominador. No.
Entonces, aquí lo que sucede es, aquí tengo el 1/2, y entonces lo que sucede es que la función se va a hacer, ¿no? Y del lado izquierdo tengo lo mismo, pero al revés. Esta de aquí es 1 entre 2 más 3y cuadrado. O sea, la diferencia es que cuando la c es distinto de 0, la función no está explotando. Lo que tengo es que, lo que tengo es, para distintas c, lo que voy a tener es algo así. ¿No? Entonces, para distintas c, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando la c, a ver, vamos a ver. Mientras más grande, más se pega a C. Cuando la c es más grande, se pega más al 0, ¿no? Entonces, para c's grandes, ¿no? O sea, aquí puede ser c igual a 1, c igual a 2, ¿no? Se va pegando, ¿no? Porque entonces el denominador cada vez ya no importa de dónde arranque la y, empieza a dominar la c, ¿no? Y para c's muy pequeñas, ¿qué es lo que sucede? Para c's muy pequeñas, lo que va a suceder es que se va a acercar a esta de acá. Por ejemplo, esta de aquí c igual a 1. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con las secciones lo que voy a tener es en el plano, en este caso, cuando x es igual a 0, en el plano YZ, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es una explosión, pero al ladito ya no tengo esa explosión, ¿no? ¿Sí? Sí, completamente. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa con las otras secciones? Con la sección y igual a c, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Lo único que va a cambiar es cuando c vale 0. Bueno, no, lo único que va a cambiar es que en vez de tener 1 entre 2c cuadrada más 3y cuadrada, tengo 2x cuadrada más 3c cuadrada. Cambia un poquito, pero cualitativamente hablando es lo mismo, ¿no? Sección y igual a c. Entonces lo que tengo es la xc de f de xc, ¿no? Aunque c es igual a constante, aunque x es un número real. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Ah, pues f de xc, perdón, es 1 entre 2x cuadrada más 3c cuadrada. Es análogo, ¿no? Lo que pasa con estas secciones, ¿no? Es análogo. ¿Cuál es la gráfica de la función? Es como un volcán, ¿no? como un volcán justo. Como un volcán hecho por elipses, ¿no? Sí. La gráfica ¿no? Entonces aquí lo que tengo es aquí está X, aquí está Y, ¿no? Y entonces, ¿qué? Si C es igual a 0, ¿qué es lo que tengo? Entonces tengo en la sección Y igual a C, tengo que F de X0 es ¿quién? Es 1 entre 2x cuadrado. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Lo que voy a tener es, ¿quién es la que va a dominar aquí? A dominar. Ajá. O sea, porque cambia un poquito, prácticamente es lo mismo, pero no es la misma, ¿no? Aquí esta de acá, cuando c es igual a 0, tengo 1 entre 3y cuadrada, y esta es 1 entre 2
x cuadrada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando y es igual a 1, aquí tengo un tercio. Y aquí tengo un medio, ¿no? Sí, sí, hace x. Cuando y es igual a 2, aquí tengo 1 entre 3 por 4, que es 12. Cuando x es igual a 2, tengo 1 entre 2 por 4, un octavo. Un octavo, un doceavo. Esta de aquí se va más rápido al 0 y también crece más rápido el infinito. Entonces va a dominar un poquito más. ¿Quién? Va a dominar un poquito más la 1 entre 3y cuadrado, ¿no? O sea, a ver si eso me dibujo. O sea, aquí en el plano YZ tengo 1 entre 3y cuadrado, ¿no? Cuando x es igual a 0. Y luego tengo, por aquí está, bueno, es que la perspectiva lo va a volar, pero esta de aquí es ¿quién? Esta de aquí es 1 entre 2x cuadrada. Cuando y es igual a ¿qué? Este de aquí se va a ir, pero por atrás, ¿no? Y luego lo que tengo es estas elipses ¿dónde están? ¿No? Justamente para alturas C muy pequeñas, ¿no? En las curvas de nivel C, ¿qué es lo que tenía? Lo que tenía era elipses como muy grandes, ¿sí ven? Cuando tengo una altura muy pequeña, por eso las elipses son muy grandes, porque estoy cortando esto cada vez más lejos. Y cuando la C empieza a aumentar, cuando la altura empieza a aumentar y corto, las elipses se hacen ¿qué? Más pequeño. Entonces esa es la gráfica de la función. No quedó tan feo, ¿no? No, quedó bien. Ya nada más píntale así como un par de rueditas en el suelo para que se vea que se expande al infinito. ¿Aquí? Ajá. ¿Así? Ajá. Y de hecho, por ejemplo, ¿dónde están estas de aquí? ¿Dónde están estas secciones? Porque las secciones se ven bien en la gráfica, ¿no? Las secciones, por ejemplo, aquí sería algo así. Y entonces igual, cuando me alejo mucho con la x igual a c, se van aplanando las secciones. Sí. Y cuando me voy acercando al plano, en este caso YZ, se van haciendo grandes las secciones. Más o menos, ¿no? No, quedó muy chido. ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces esa es otra función, ¿no? Nunca en mi vida nadie me había explicado las gráficas como las estamos viendo. O sea, Sí. está padrísimo. O sea, ¿cómo sacaste el 1 entre 2x cuadrada más 3y cuadrada? O sea, se me hizo súper cool. Sí, eso es algo, yo tomé los cálculos con Javier Fernández. Y él era un profe que se detenía mucho con las gráficas, ¿no? Y él, por ejemplo, o sea, de donde él sacó eso, es de un libro que se llama Shilov, que es de un soviético, y es como graficar funciones. No, para echarle una revisada porque ese estuvo chidísimo. ¿Chilov? ¿Chilov, Y entonces justamente eso, o sea, como que estos argumentos son como argumentos aplicados, o sea, son simplemente operaciones, ¿no? Las funciones tienen una regla de correspondencia donde está sumando, multiplicando, dividiendo, ¿no? Aplicando cero, componiendo,
¿no? Y lo único que tienes que hacer es aplicarle esas operaciones, pero a un montón de números, ¿no? Sí. Entonces como que tienes que ir viendo ahí como qué es lo que está pasando. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahí está otra función, ¿no? Otra un poquito más interesante para que ¿no? Y ahora vamos a ver otra función. Esta función va a ser central en muchas de las cosas que vamos a hacer, o en algunas de las cosas que vamos a hacer. Muy sencilla su regla de correspondencia, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, en el 0 no se puede hacer continua, no va a ser derivable, ¿no? Por eso no la puedo definir en el 0, bueno, la puedo definir de manera trivial, ¿no? Pero aquí va a tener x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Entonces es una regla de correspondencia mucho más sencilla, ¿no? ¿Cuáles son las curvas del nivel? Elipsis. ¿Seguro? ¿No? Perdón, dije elipsis, hipérbola. Hipérbola. Estaba pensando en hipérbola. hipérbolas. Sí, estaba pensando en hipérbolas, pero dije elipsis. Y ahora qué? Ahora ya no hay restricción sobre la c, ¿no? Ya no hay restricción sobre la c porque x cuadrada menos y cuadrada puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, de aquí pues simplemente tengo x cuadrada menos y cuadrada entre c. Y esto es igual aquí a 1. Esto es igual. Si c es mayor a 0, ¿no? Si c es mayor a 0, ¿qué es lo que sucede? Que abren hacia X. Es más, abren hacia X, ¿no? ¿No? Entonces abren hacia X, ¿no? Si c es menor a 0, entonces menos c es positiva. Y entonces lo que tendría es y cuadrada entre menos c, ¿no? Más x cuadrada entre c. Ah, bueno, sí. ¿No? Pero si c es menor a 0, menos c es ¿qué? Es mayor a 0. Y entonces estas hipérbolas abren hacia arriba, ¿no? Sí. Esta de aquí abre a los lados. Esta de aquí abre hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero ¿qué pasa si c es igual a 0? Si c es igual a 0 esto no tiene sentido, pero no me interesa aquí, me interesa esto de aquí. Si c es igual a 0, ¿qué tengo? Que son iguales. Si c es igual a 0, X cuadrada igual a entonces x cuadrada es igual a y cuadrada. Es la identidad. No, ¿Seguro? no. Otra vez estoy diciendo pura tontería. No, nada más hay que tener cuidado. No, pues de eso se trata, ¿no? O sea, estamos aprendiendo, ¿no? O sea, es chistoso porque en este proceso de aprendizaje se habla mucho de cómo el alumno aprende, ¿no? Pero el profesor aprende también. Claro, el profesor sabe más cosas, ¿no? Por lo regular, ¿no? Pero el profesor aprende un buen cacho. O sea, dando clase es como empiezas a dominar. Sí. O sea, porque tomando clase le vas agarrando la onda, pasas tus cursos, ¿no? Como que tienes ahí una cosa, pero cuando vas dando clase es cuando le estás agarrando así como de una manera mucho más completa. Sí. Porque además justamente
los alumnos te empiezan a preguntar dudas, y entonces en las dudas es donde tú empiezas a ver, si puedes contestar las dudas, tal vez necesitas un tiempo para dudas difíciles, tal vez le tienes que decir a los alumnos, dejen chicos. Pero entonces aquí, ¿qué? O sea, la X y la Y pueden ser tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces aquí le puedes aplicar la raíz, o sea, el chiste es aplicarle la raíz de X cuadrada a Y cuadrada, ¿no? Pero entonces, aunque X cuadrada es positiva y Y cuadrada es positiva, la de X no tiene que ser ni positiva ni negativa, ¿no? Entonces, ¿qué? Valor absoluto de X es igual al valor absoluto. ¿No? ¿Y entonces qué? Entonces, de aquí Y es igual a más menos el valor absoluto, o X es igual a más menos el valor absoluto. Una X, ¿no? Es decir, cuando C es igual a 0, lo que tengo en realidad es la hipérbola degenerada, ¿no? Sí. Entonces, cuando cortan con un plano C igual a 0, justamente lo que tienen son dos rectas, ¿no? La identidad menos la identidad, o más menos valor absoluto, ¿no? Y todo lo demás son hipérbolas que se van a G, que tienen como asíntotas estas de acá. Y esa sería para Y, para C negativos. Ajá, entonces por ejemplo aquí, estas que tengo aquí son para C negativas, ¿no? Estas de aquí son C menor a 0, y para C mayor a 0 tengo las otras hipérbolas acá. ¿Se ven esas? Sí. Claro, hay que sacar más chambas, se puede hacer mucha más chamba, ¿se ven? Se puede ver cuáles son los focos, van a compartir focos, se puede ver ahí como ciertas cosas, ¿no? Ya con lo que se supone que tenemos de geometría analítica, ¿no? Pero esas son las curvas de nivel, ¿no? ¿Qué pasa con las secciones? Parábolas. ¿No? Por ejemplo, para secciones X igual a C, lo que tengo es que F de CY es ¿quién? F de CY es C cuadrada menos Y cuadrada. ¿Y entonces qué parábolas son? Es una parábola que abre hacia abajo. Son parábolas que abren hacia abajo, pero ¿qué más? Que están desplazadas. Se están desplazando dependiendo de la C, ¿no? Sí. Secciones X igual a C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría? Lo que tendría es, si C es igual a 0, tengo menos Y cuadrada. Ahí en el dominio de esta no era necesario quitarle el 0, porque justo es... No, está todo perfecto. Este de acá, es que como lo dejé de la pasada. Sí, por eso. Sí. Entonces, si C es igual a 0, tengo 0 menos Y cuadrada. Si C es igual a 1, tengo ¿qué? Si C es igual a 1, tengo 1 menos Y cuadrada. Pero es la misma que ¿quién? Que la de menos 1, ¿no? Entonces, las secciones, quitando el 0, están repartidas de manera simétrica, ¿no? Para X igual a 1, cuando yo corte con un plano, ¿no? Paralelo al plano XZ, ¿no? Justamente lo que voy a tener es que una parábola subida a una unidad en X igual a 1 y en X igual a menos 1, ¿no? Entonces aquí las curvas de nivel, las secciones,
son parábolas que van a ir subiendo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho tal vez están un poquito mal dibujadas porque están distribuidas como la parábola, no están distribuidas uniformemente, ¿no? Sí, o sea, aquí, por ejemplo, para c igual a 2, esta de aquí Claro, sube más. sube más, ¿no? Sí, pero O sea, la parábola no esta de cambia. aquí no sería c igual a 2, ¿no? O sea, C igual si a aquí lo 1.5. dibujo bien, si este fuera 4, entonces este sería c igual a 2. Ya. Sí. ¿Qué pasa con las otras secciones? Parábolas, pero que abren hacia arriba. Con las otras secciones, algo sería x cuadrada menos c cuadrada. Sí. Y entonces ahora las secciones con y igual a c, ¿cómo son? Son parábolas que abren hacia arriba, pero ahora se están bajando. ¿No? Entonces aquí tengo parábolas que abren hacia arriba y conforme voy moviendo la c, se van bajando. Entonces, en una dirección, ¿no? Cuando yo muevo la x igual a la constante, tengo parábolas que abren hacia abajo, pero van subiendo. Sí. Y en la otra dirección, tengo parábolas que abren hacia arriba, pero van bajando. Parábolas que van subiendo y parábolas que van bajando. Y en los cortes horizontales, hipérbolas. ¿Cómo es la gráfica de la función? Como una cobija agarrada de las puntas. Ajá. Tienen parábolas que apuntan hacia abajo, que van subiendo. Y luego en la otra dirección, parábolas que apuntan hacia arriba, pero van bajando. Ajá. Como una cobija o como... Pues sí. como una silla. Es como la silla del caballo, ¿no? Justamente hay unas parábolas que apuntan hacia abajo, que van subiendo, y esa es la parte de la silla de montar del caballo que hace que no te zafes del caballo. Sí. Y luego, del otro lado, tienen parábolas que abren hacia arriba, pero van bajando. Y ahí es Esas donde no las pones veo. las piernas. Esas no me las imagino. Voy a intentar hacerlo. Entonces, a ver. Ya las vi. Sí, lo que pasa es que en una silla de montar las parábolas pues, no se van hacia Sí. todo lado, ¿no? O sea, acaban luego. Sí. En una silla de montar de veras, ¿no? Entonces, a ver. Está la X, la Y, ¿no? Entonces, a ver. La parábola que puse hacia abajo está de rojo, ¿no? Entonces aquí, no la voy a dibujar toda para darle perspectiva, pero aquí, ¿no? Cuando x es igual a 0, tengo menos y cuadrada, entonces este de aquí es menos y cuadrada, ¿no? Y luego, cuando muevo la x, ¿no? Las parábolas van ¿qué? Las parábolas van a ir subiendo, ¿no? Y entonces aquí, a ver, voy a poner la otra de una vez para ponerlas bien en donde van a subir. En la otra sección, cuando y es igual a 0, tengo x cuadrada, ¿no? Entonces, cuando y es igual a 0, aquí tengo una parábola, ¿no? No la voy a dibujar toda porque si no, se me va a amontonar todo. Pero esta de aquí es x cuadrada. Es esta x cuadrada menos 0, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Para las secciones x igual a c,
¿no? Que es justamente cuando estas de aquí las hago constantes, ¿no? Por ejemplo, cuando c es igual a menos 1, tengo 1 menos y cuadrada. Y entonces aquí tengo una parábola. Y luego para c igual a menos 2, tengo 4 menos y cuadrada. Y entonces aquí tengo una parábola. Pero, ¿sí ves? Más o menos. A ver si ahorita la voy construyendo. O sea, aquí tengo parábolas que abren hacia abajo. Pero van subiendo en la x cuadrada amarilla. Y de este lado también, ¿no? Aquí. Quiero darle un poquito de perspectiva. Ya la vi. ¿Ya la viste? Ya, sí. Me Entonces, costó un poquito de trabajo. Y bueno, estas de aquí son las parábolas. ¿Dónde están las parábolas que abren hacia arriba? Ah, esas están aquí. Sí. Estoy manchando, las puedo hacer mejor. No, es todo chido. No, porque aquí va la de la parábola que pasa justamente en x igual a 0. Ah. El vértice de estas parábolas se va a colgar aquí. Ah, claro, sí. O sea, aquí. O sea, las parábolas van aquí colgadas. Sí. ¿No? Más o menos. Sí. Sube un poquito ahí la silla. Digo, también se ven las elipses, pero están las perlas de dibujar, ¿no? Ah, aquí no hay. Perdón, hipérbolas. Las hipérbolas. Sí, las hipérbolas son unas perlas de dibujar, pero aquí justamente cuando cortas a la altura 0, lo que te está diciendo es que te van a dar las dos rectas. Sí. Y luego las otras, o sea, estas cosas de aquí, no sé si debí de haber traído la compu, pero estas cosas de aquí vale la pena bastante ya verlas en un graficador. En GeoGebra ya hay miles de graficadores de programas, ¿no? Y entonces con esos graficadores pones la gráfica de la función y pones los planos. Claro. Y entonces cuando pones el plano, como ya en el graficador los puedes mover, se ve como el plano. O sea, aquí pones el plano z igual a 0, mueves la superficie y se ven las dos rectas. Sí. Las dos rectas. Ah, pones z igual a 1, mueves así la gráfica y se ve como el corte está cortando. ¿No? Entonces aquí ya es como parte de la crítica, ¿no? Ya en cálculo de varias variables, híjoles, o sea, quedarte nada más en el pizarrón está pobre porque no puedes ver así como movimiento, ¿no? Como que gráficas de R&R no hay tanta bronca, el pizarrón da, siempre y cuando como que le eches ganitas, ¿no? Pero aquí, bueno, este de aquí muévelo, velo desde abajo, velo desde arriba, ¿no? Pero es una silla de moto. Y esta de aquí va a ser importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este es un poquito como el punto de inflexión, ¿no? Esta de aquí, en el plano XZ, en esa curva, esta x cuadrada tiene un mínimo. Y la otra sección, cuando x es igual a 0, que tengo menos y cuadrada, esa tiene un máximo. Pero entonces, en este punto que tengo aquí, no tengo ni mínimo ni máximo. Es el análogo al punto de inflexión, pero ahora en campos escalares. Porque parte de las cosas que vamos a averiguar es justamente cuando alcanzo mínimos y máximos, ¿no? Y bueno, tal vez todavía más interesante, ¿se acuerdan cuando hablamos de curvatura? Esta de aquí la mencioné, ¿no? En un espacio hiperbólico, justamente lo que pasa en todos los puntos del espacio hiperbólico es como si estuvieras parado en ese puntocillo, ¿no? Pero eso se hace como un poquito vago, pero más o menos, ¿no?
Pero eso es lo que se suele decir, ¿no? En un espacio hiperbólico, todos los puntos del espacio hiperbólico son como si fueran estos puntos. Ese es el origen, ¿no? No lo demás, sino el origen. Entonces, como que tienes la superficie de esta silla de montar, como que tiene buen espacio, ¿no? Es lo que va a pasar en los espacios hiperbólicos. Los espacios hiperbólicos son espacios, no sé, valga la redundancia, donde tienes mucho espacio. O sea, puedes hacer triángulos cuyos ángulos sean tan pequeños como tú quieras. Puedes hacer un polígono de n lados cuyos ángulos, la suma de todos los ángulos sea tan pequeña como tú quieras. Puedes encontrar, porque el espacio hiperbólico da chance a eso. En el plano, donde se construyó o donde se empezó a hacer mucha matemática, el plano tiene muchas propiedades, pero es muy rígido. Es tan rígido que es el único espacio donde la suma de los ángulos de un triángulo es exactamente 180 grados. Ya en espacios esféricos es más grande que 180 grados, ¿no? Y en espacios hiperbólicos es menos que 180 grados. ¿Más o menos? Sí, chido. Siempre es menos, no puede haber un lugar en el espacio, en la silla de montar, donde sea mayor los grados de 180, de un triángulo. No, bueno, es que esa es una referencia, en realidad es como una forma luego de introducir el espacio hiperbólico, ¿no? O sea, todo lo del espacio hiperbólico fue una discusión, una de esas grandes discusiones que como que justamente luego la rigidez o la forma conservadora de trabajar de los cerebros humanos se vio así sacudida, porque entonces antes era así, pues hay una geometría plana y hay una geometría esférica que yo las puedo ver, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pongo un plano y puedo dibujar ahí, o pongo una esfera y puedo dibujar ahí y hacer mate. Pero con los espacios hiperbólicos, con el plano hiperbólico, no hay un espacio así como bueno, sí hay, pero que tú digas, es ese como el modelo del espacio hiperbólico, porque el espacio hiperbólico, el modelo, uno de los modelos clásicos es justamente un disco, pero en ese disco las geodésicas, las rectas, son semicírculos que intersecan a la frontera en 90 grados. Este es un modelo clásico muy usado en matemáticas, pero este de aquí no lo puedes ver en ningún lado. Y entonces en este modelo se dice, cualquier punto de estos de aquí es como si tuvieras un punto silla en cada uno de los puntos. Pero es una forma de decir las cosas, ¿no? Pero en realidad, híjoles, así como, bueno, ¿y dónde está ese espacio? Pero resultan ser súper importantes, porque si tú te tomas el conjunto de todas las superficies de dimensión 2, ¿no? Con ciertas restricciones, las orientables por ejemplo, metes la mano y sacas una superficie, lo más probable es que saques una hiperbólica. No manches. O sea, por ejemplo, superficies esféricas, solamente hay una, es la esfera. No hay otra, ¿no? Digo, es mucho más preciso el enunciado, pero intuitivamente es eso. Y geometría, superficies planas, prácticamente nada más hay tres: el plano, el cilindro, ¿no? Que fue lo que platicamos cuando vimos tantita curvatura, ¿se acuerdan? Sí. Y el otro es el toro. Prácticamente esas son las tres superficies que su geometría natural es plana. Puedes ponerle otra forma de medir distancias, pero de ¿Por qué el toro es plano? Porque el toro viene, fíjate, tú te tomas un cuadrito y pegas este lado con este lado. Cuando pegas este lado con este lado, no deformas nada del cuadrito, nada más estás pegando este de aquí. Si tú agarras, por ejemplo... Y de ahí lo subes así. De ahí lo subes. Pero por ejemplo, con este ya puedes ver cosas. Si tú agarras tu cilindro del papel del baño y lo cortas y lo desenvuelves, tienes justamente este. Sí. Sin haber modificado nada, sin cambiar distancias. Sí. ¿No? Entonces, por eso el cilindro, su geometría natural es plana. Y luego a este de aquí lo pegas
Ya. con este, ¿no? Pero por ejemplo, ya cuando tienes esta superficie de aquí, esta de aquí ya es hiperbólica. Cualquier superficie como un toro con n hoyos, ¿no? Que se llaman sumas conexas de toros, ya estas de aquí ya son hiperbólicas. Es un espacio donde le pasa algo así. Bueno, a ver, otra función. Bueno, ya No, va chido. a ver. Seno de la raíz de x cuadrada más y. ¿Cuáles son las curvas de nivel? Pues es la función seno. No. ¿El seno entre qué y qué está? Entre menos 1 y 1. Ajá, o sea, toda la gráfica de la función. Toda la gráfica de la función está entre menos 1. O sea, la C, esta C ya no es real. Sí. La C solamente tiene sentido si va de menos 1 a. Sí. Sí. Entonces, ¿qué? Entonces, a ver, seno de raíz de x cuadrada más y cuadrada es igual a c. ¿Cuáles son las x y s que cumplen esta ecuación? ¿Qué es? Todas las x y y s. No. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es, te estás tomando, digo, a menos que fuera un plano, podría ser un plano. O sea, por ejemplo, el plano z igual a 1 solamente tiene una curva de nivel importante, ¿no? Que es ¿cuál? Cuando c es igual a 1, que es todo el plano. Y todo lo demás no tiene sentido. Pero esto de aquí no es un plano. Le estás aplicando el seno. Es una composición de funciones. Esta de aquí, de hecho ya habíamos dibujado esta de aquí, es la norma de x. ¿No? Seno de la norma de x. O sea, aquí fíjense que este de aquí está tomando puros valores positivos. ¿Vieron? A ver, vamos a ver, ¿no? ¿Quién es el seno? La función seno de teta, ¿no? A ver, seno de teta, ¿quién es? Es esta función, ¿no? Es una función de periodo 2pi que oscila así, ¿no? Y luego puedo despejar este rectángulo. Pues sería que se puede, sí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué tendría que hacer? Pues seno inverso y luego el Seno inverso. ¿Quién es el arcoseno? Las.
O sea, la función seno es una función inyectiva. No. ¿Es invertible el seno? No, solamente si restringes el dominio. Si restringes el dominio, y entonces el arcoseno ¿a quién se restringe? ¿Dónde seno? A 0 y 2pi. De 0 a 2pi, ¿seno Ah, es no. inyectiva? Bueno, el 0 y sin tocar el 0 y el 2pi, ¿no? Sí, Ah, sin no. ser inyectiva, ¿no? Sí, sin ser inyectiva. Sí, ¿no? Ah, entonces de pi medio es a menos pi medio. Este cachito de aquí es el inyectivo, Ah, ¿no? sí. Entonces aquí está menos pi medios, y luego aquí está pi medios, ¿no? Y entonces, ¿quién es el arcoseno? El arcoseno, esta altura de aquí es ¿quién? Esta altura de aquí es menos 1 y esta altura de aquí es 1, ¿no? Entonces, el arcoseno de teta es una función que va de dónde a dónde. Va de menos 1 a 1, ¿no? Pi medios es ¿qué? Pi medios es más grande, ¿no? Entonces aquí tengo menos 1 y aquí tengo el 1, ¿no? Y luego tengo menos pi medios, más o menos por aquí, menos pi medios y luego 3 pi medios. No, pi medio. Ya, pi medios. Entonces el arcoseno está metido en esa cajita, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y entonces qué? Y entonces No nos cambia su. tengo que reflejar Ajá. respecto a quién, respecto a la identidad, ¿no? Y entonces ahora, yo puedo aplicar el arcoseno sin ningún problema. De hecho, esta es una elección de rama, ¿no? Esto, por ejemplo, no se suele platicar en cálculo, ¿sale? Pero esta es una elección de rama. Yo pude haber elegido cualquier otra rama. Esta en realidad donde empieza a tener una discusión no trivial es en variable compleja. Pero el arcoseno, su dominio no tiene por qué ser justamente de menos 1 a 1. No tengo por qué haberme escogido la parte del seno de menos pi medios a pi medios. Pude haber elegido de pi medios a 3 pi medios, o de 3 pi medios a 5 pi medios. Es una elección, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces yo le puedo aplicar el arcoseno a esto siempre y cuando el lado derecho esté entre menos 1 y 1. Pero no hay ningún problema, ¿no? O sea, las curvas de nivel, estoy aplicando el seno a esto de acá, la imagen está entre menos 1 y 1. Las curvas de nivel solamente tienen sentido entre menos 1 y 1. ¿Sí ven? Entonces de aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la raíz de x cuadrada más y cuadrada es igual a ¿quién? Al arcoseno de C. Y luego Lo elevas al cuadrado y como eso es positivo, pues y entonces ¿qué? Entonces, ¿cuáles son las curvas de nivel? ¿Cuáles parecen ser las curvas de nivel? ¿Hay algún detalle que hay que checar? ¿Qué es esto? no, sí. ¿No? Son círculos nada más que no son de cualquier radio. ¿Sí ven? O sea, aquí tengo x cuadrada más y cuadrada igual al arcoseno de C, ¿no? Y entonces
¿Qué es lo que está sucediendo? Esto de aquí está limitado, ¿no? Esto de aquí está limitado de menos pi medios a pi medios, ¿no? A ver, ¿qué otra limitación hay? O sea, porque del lado derecho, o sea, en esta igualdad, del lado derecho no tengo ningún problema, ¿no? Del lado derecho, C está entre menos 1 y 1, y el arcoseno puede estar entre menos pi medios y pi medios. Pero, del lado izquierdo, este número de aquí, ¿cómo es? Positivo. Es positivo, ¿no? O sea, aquí nada más estoy tomando efectivamente este cacho de aquí. Lo cual tiene sentido, porque si estoy hablando de un círculo de radio, este de aquí no puede ser negativo. ¿Sí ven? Entonces, que el lado izquierdo sea positivo, esto de aquí me está poniendo una restricción. Esto es medio igual. Pero los círculos, el radio de los círculos nunca van a subir de pi medios. ¿Sí ven? Entonces las curvas de nivel son ¿qué? Hay algo que está... Tengo allí unos círculos, ¿no? O sea, las curvas de nivel, aquí tengo unos círculos. Es que sí tengo círculos de cualquier radio. O sea, porque aquí justamente lo que va a suceder es que en realidad voy a continuar con el arcoseno. O sea, aquí voy a continuar hacia arriba con el arcoseno en los distintos cachos. O sea, esto de aquí ya no es función, pero cuando me mueva le voy a dar libertad a la hora de escoger las distintas ramas. A ver, vamos a ver otra información. Pero entonces, no estoy perdido. A ver. ¿No se van volviendo elipse? No. Estoy súper perdido. A ver, tengo unos círculos, ¿no? Aquí, estos círculos, ¿no? Lo que va a suceder es que estos círculos se van a hacer más grandes, ¿no? Aquí pareciera que el arcoseno está limitado, pero en realidad no lo voy a limitar, lo voy a liberar, ¿no? Bueno, vamos a ver algo. A ver, secciones de x igual a c. Vamos a ver algo, otra cosa que no va a servir. ¿No va haciendo esto? ¿Los círculos? No, porque entonces no tendría que... O sea, lo que estoy haciendo es a distintas alturas... a ver... ya sé qué es lo que está pasando, a ver. No, o sea, a ver. ¿Qué es lo que hago? Lo que estoy haciendo es corto. A ver, vamos a ver otra cosa para que vean. Es que yo ya sé que sale, ¿no? Sí. Entonces, secciones cuando x es igual a c, es el conjunto de puntos c, y, f de x, y. Digo f de cx, ¿no? Digo de cy. Esto en R de 3. Al que c es constante, y es real. ¿No? Entonces, si yo corto con secciones, ¿qué es lo que tengo? O sea, lo que tendría es seno de c cuadrada más y cuadrada raíz igual a qué? Pues igual a z, ¿no? Ese es f de cy, ¿no? ¿Pero eso qué es?
sabe, ¿no? Si se ven así, no se ve, es que no se ve. Pero a ver, si hay una que se puede ver, ¿qué es lo que pasa si C es igual a 0? Ajá. Entonces, F Valor absoluto. de 0y es seno ¿de qué? De la raíz de la y cuadrada. O sea, valor absoluto y. Cuando yo corto en el plano ¿qué? En el plano YZ. Ahora sí, este es el plano YZ. ¿Qué es lo que tengo? ¿Se ven? Del lado derecho tengo el seno de Y. Del lado izquierdo Menos seno tengo ¿qué? Tengo seno de menos Y, y entonces no tengo el seno, tengo el espejo. Sí. ¿No? O sea, este es menos pi, este es menos 2pi, este es pi, este es 2pi. Entonces, cuando C es distinto de 0, esto de aquí está difícil de ver. Pero cuando C es igual a 0, tengo esto de acá. Cuando en la otra sección, si ustedes hacen Y igual a 0, tiene lo mismo. ¿Sí ven? Si Y es igual a 0, entonces tienen seno ¿de qué? Del valor absoluto de X. Sí. ¿Sí ven? Entonces fíjense qué es lo que pasa. O sea, este mismo dibujo lo tengo en Y y este mismo dibujo lo tengo si ¿qué? Si Y es igual a 0, entonces tengo que F de X0 es igual a seno del valor absoluto de X. Y entonces tengo el mismo dibujo en el plano XZ. El mismo. O sea, aquí las secciones, las únicas secciones que me están dando una información son esas de ahí. ¿Sí ven? Y las otras secciones no. Y lo que estoy haciendo es que estoy cortando mal. Las secciones, ¿no? Es como lo que habíamos platicado la vez pasada. La herramienta de las secciones es una herramienta básica, pero no tiene por qué servir siempre. Pero cuando corto en estas dos direcciones me da lo mismo. ¿A qué se parece esto de la raíz de x cuadrada más y cuadrada? A la norma. A la norma. O sea, aquí sí cambia coordenadas polares, cambiando a coordenadas polares. ¿Cuáles son las coordenadas polares? ¿No? Las coordenadas polares es, aquí estoy en R2, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, tengo un punto que es X, Y este punto X, Y tiene que tiene componente horizontal X, componente vertical Y, pero este punto X yo lo puedo ver como un vector. Como la norma. Y entonces, coordenadas polares es, en vez de fijarme en las componentes X, Y, veo componentes θ, R. ¿No? Entonces, las coordenadas polares son θ, R. Y puedo pasar de una información a la otra. ¿No? O sea, aquí R, ¿quién es? R es la raíz de x cuadrada más b cuadrada. ¿No? Entonces, en coordenadas polares, lo que estoy haciendo es dividir a R2 en círculos con centro en el origen y en rayos
que pasan, por el origen. Las coordenadas polares me están diciendo, aquí estás en un punto θ. Las coordenadas euclidianas, ¿no? Álgebra lineal. Las coordenadas euclidianas lo que hacen es, el espacio vectorial R2 me lo parte, ¿en qué? Me lo coordena en rectas verticales y horizontales. Y las polares en círculos concéntricos, con centro en el origen, y rayos. Y entonces cuando paso a coordenadas polares, f de xy, que lo puedo pasar a ver como f de θr, ¿quién va a ser? Pues va a ser seno de ¿quién? Este r es raíz de x cuadrada más y cuadrada, o sea, y entonces este de aquí, cuando yo veo el plano con esta información y varío en los rayos, esta función de aquí, lo que tengo en realidad es seno de r. Esto de aquí lo tengo en cualquier corte, en cualquier plano vertical, pero lo fijo al origen y lo roto. ¿Sí ven? Esto que tengo aquí, agarro y lo roto. ¿Sí? Y entonces es por eso que estoy tomando todas estas alturas. Porque cuando haces el como ondas en el mar, ¿no? Es como cuando tiras una piedra a un estanque. Tiras la piedra y entonces se generan ondas. Eso es esto. ¿Sí ven? O sea, esto de aquí, en vez de R, en vez de Y, lo puedo cambiar simplemente a R. Con cualquier ángulo. O sea, sobre cada una de estas rectas, sobre cada uno de estos rayos, lo que tengo es esto. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué era lo que estaba sucediendo con los cortes de nivel? Los cortes de nivel es, partes esto de aquí, y entonces aquí tienes ¿qué? Aquí tenías círculos. ¿Sí ven? Aquí están los cortes de nivel, las curvas de nivel. Porque esto lo tengo en cualquier dirección. O sea, ¿cómo se ve la gráfica? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que tengo esto de aquí. Lo tengo aquí en el plano XZ. Pero esto de aquí también lo tengo ¿dónde? Lo tengo también en el plano ZY. ¿No? Pero también lo tengo ¿dónde? Lo tengo en cualquier rayo que pase por el origen. Entonces tengo aquí las onditas que van a hacer. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es la gráfica de la función? ¿Dónde están los círculos? Los círculos están aquí. ¿Sí ven? Sí. ¿Cuál es la traba aquí? La traba es, ¿no? Con esta información del círculo de radio arcoseno de C. Lo que pasa es que cuando tú cortas, ¿no? Obtienes un montón de círculos que vienen de estas ondas. ¿No? O sea, tú cortas
Si se dan cuenta, los cortes que hemos hecho de las gráficas anteriores eran muy sencillas. Cortaba y me daba una curva. Sí. Cortaba, me daba una recta. Me daba una curva muy sencilla. Aquí corto y me da una infinidad de círculos. ¿Se ven? Entonces, este arcoseno, este radio arcoseno de C, lo que está sucediendo es eso. Me da este valor, pero también me da este valor y también me da este valor de aquí arriba. ¿Se ven? Me da todos los valores. Entonces, por eso cuando yo corto a altura C, en realidad no tengo nada más un radio, tengo una infinidad de radios. ¿Sí ven? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta de aquí es la gráfica de la función. Es mejor imaginar que es justo cuando tú tiras la piedra y la piedra le pega a la superficie y como que va entrando y entonces se genera una onda. Dense cuenta de que aquí en el origen, cerca del origen, como se ve, cerca del origen, lo que tienen es un cono. ¿Se ven? Aquí tienen como una superficie, aquí tienen la hojita, pero cerca del origen lo que tengo es este cono, ¿no? Como que se le quito ahí ciertas cosillas. Que aquí se le corto. ¿Sí más o menos? Sí. Aunque esta de aquí es el cono y luego el otro es el fondo. ¿Sí ven? Entonces aquí en el origen tengo justamente esta de aquí, este cono que se genera de rotar. O sea, dicho de otra forma, la gráfica de la función es: me tomo esta onda y la reto. ¿Sí? Sí. Y entonces esa es la cosa, el arcoseno de C, lo que pasa es que no es una función. Si me limito a esto nada más me da un radio, pero me tengo que tomar todos los radios que da. Todos estos radios que está dando son todos estos círculos. Cuando corto, no me da un círculo, me da un montón de círculos. ¿Se ve? Yes. Yes en inglés. Yes. Bueno, vamos a ver una última. Esta de aquí. Seno. A ver, más sencilla. Ya vimos esa. A ver, una más sencilla. X más. Entonces aquí tengo seno de x más y igual a c. Ay, me hubiera quitado esa. ¿Cuáles son las curvas de nivel? No, otra vez la c está entre menos 1 y 1 porque es la imagen de c de x más y. Tomo el arcoseno. Esto es arcoseno de c. Pero esta es una constante, ¿no? Sí. ¿No? Si quieren llámenla A. Entonces, las curvas de nivel son y igual a menos x. ¿No? Es la menos identidad. Ajá. Es menos la identidad. Y ahora subida. Y al igual que hace rato, cuando yo tomo un corte de nivel, ¿no?
sea, para c igual a 0, por ejemplo, lo hubiera puesto hace rato, pero para c igual a 0 hay varias rectas. ¿No? Para c igual a 1/2 va a haber otra recta. ¿Se van a qué? Se van a intercalar. Igual hace rato ya no lo dibujé por centrarme en la discusión de la gráfica, pero en los círculos concéntricos para la misma c había varios círculos. Sí. Entonces aquí para la misma c, no sé si quieren c igual a 1, hay varias rectas. ¿Se ven? Sí. Y entonces, bueno, esas de ahí son las curvas de nivel, son puras rectas. Y luego ¿qué pasa con las secciones? Pues son la gráfica del seno. A ver, secciones. Es que no está tan fácil, ¿no? Secciones x igual a c, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría? Lo que tendría es f, lo voy a simplificar un poquito, de c de y igual a seno de quién? De x más c. De 100%. Ah, claro, sí. Entonces son senos movidos, ¿no? O sea, esto de aquí, ahora sí, como que el dibujo, sino aquí, por ejemplo, ya no lo puedo hacer en un plano, las secciones, ¿sí ven? Porque las secciones, si las quiero hacer en un plano, se van a amontonar. Por eso las secciones no se ponen como curvas de nivel. Las curvas de nivel siempre las voy a dibujar bien en el plano XY. ¿Por qué? Porque siempre puedo dibujar bien las secciones. Porque es como si aplastaras tú. No, porque tengo funciones. Y en las funciones, para cualquier punto XY, le va a tocar nada más una altura. Sí. Pero cuando cortas en secciones, puedes tener ahí un cacho más de información. Entonces aquí lo que sucede es, bueno, nada más por el dibujo, aquí si c es igual a 0, pues tengo el seno, ¿no? C igual a 0. Pero si ya le cambio la c, ¿no? Si c es igual a pi medios, o menos pi medios, si c es igual a pi medios, ya tengo el seno movido, ¿no? Este es c igual a menos pi medios, ¿no? Que sería y igual a menos pi medios, ¿no? Entonces aquí las secciones las puedo dibujar, a diferencia de hace rato, son senos como dices, pero son senos desplazados. Y son senos desplazados, cuando tú desplazas este seno, de repente vas a desplazarlo con las Cs y van a encajar otra vez. ¿Ves? O sea, si tú desplazas esta curva, cuando lo muevas de 0 a 2pi, va a volver a encajar. O sea, aquí la C importante en realidad es que va de 0 a 2pi. Tengo distintas secciones de C de 0 a 2pi. No porque pase nada malo, no que no esté definida como las reglas correspondientes anteriores, sino lo que va a suceder es que luego se va a empezar a repetir. ¿Sí ven? Bueno, ya para acabar, ¿qué más? Es lo mismo. Y igual a C. A ver, vamos a ver. Esta de aquí, ¿no? A ver. Tengo seno de x más y, ¿no? Dense cuenta. Como montañitas, ¿no? ¿Eh? Van a ser como montañitas así. Ajá, pero la cosa es cómo están distribuidas. Fíjate, hace rato puse la raíz de x cuadrada más y cuadrada, que era natural, en coordenadas polares era r.
Pero ahora ya no tengo coordenadas polares naturales. Pero fíjate, ¿qué pasa si y es igual a menos x? ¿Qué pasa si tú graficas la función en justamente menos x? ¿Qué es lo que tienes? Entonces tienes que f de x menos x es ¿quién? Es seno de x más menos x, y esto es 0. Cuando tú te fijas justamente en esta recta, es justamente esta curva de nivel. Si ves, me estoy parando justamente en estas curvas de nivel. Sí. Y entonces estoy capturando justamente las curvas de nivel. Si y es igual a menos x más una constante, ¿qué es lo que tengo? Entonces f de x de menos x más c es ¿quién? ¿Vale? No, o sea, justamente estoy tomando esta información aquí. La dirección donde se mantiene constante es ahí, en menos la identidad. ¿Y en dónde está variando? ¿No? Si y es igual a x, entonces puedo obtener ¿qué? Puedo obtener f de xx es igual a seno de 2x. ¿No? Entonces, en esta otra dirección voy a traer a seno de 2x. Pero fíjate qué es lo que pasa si haces si y es igual a x más c. Acabo de capturar dónde varía de manera uniforme, porque si yo me tomo cualquier dirección va a variar, pero acabo de capturar en dónde varía de manera uniforme. F de x, x más c es ¿quién? Es seno de 2x más c. Entonces, cuando tú te mueves en todas las otras direcciones, lo que tienes es el seno de 2x más c. O sea, las ondas van en esta dirección. En esta se mantienen fijas y en esta se mueven. ¿Qué es la gráfica? Como así. Es un techo de lámina, ¿no? Anda, el techo de lámina. Es una buena explicación. La gráfica es un techo de lámina. Un techo de lámina. Aunque en la clase pasada no necesité tanto el graficador y aquí sí debí de haber traído el graficador. No, pero sí le estamos agarrando chido. Vamos a ver los dibujos. No, entonces lo que tengo es que aquí está el X, aquí está el Z, ¿no? Y entonces, ¿qué? En todas estas rectas que son paralelas, oye, se perdió por la perspectiva. Quisiera usar. O sea, quiero aquí menos la identidad, ¿no? ¿Cuál es menos la identidad? Hacia allá, ¿no? Sí. En estas de aquí, en todas las paralelas, a y igual a menos x, esto de aquí es fijo, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí la gráfica pasa justamente a la altura 0. ¿No? Y entonces en la otra dirección, no, es que aquí lo rompí. Creo que está más fácil dibujarlo. Voy a cambiar
cambiar los ejes. Creo que está mejor en esta perspectiva. Entonces lo voy a rotar. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. ¿No? Entonces ahora sí que aquí lo que tengo es que en la identidad es donde tengo variación. Aquí es donde tengo el seno de 2x. ¿Sí ven? Y en todas las otras rectas que son perpendiculares tengo las curvas de nivel. Vamos a ver. O sea, aquí lo que tengo es así es. Dibujo estas rectas. Lo que tengo es entonces en estas rectas estas de aquí, ahí está, mejor dibujo los valles, ahí está, un poquito mejor. Entonces aquí lo que tengo es que subo, bajo, subo, bajo, subo, subo, bajo, subo. ¿Sí se ve un poquito mejor? Sí. O sea, aquí estoy tratando de dibujar, ¿qué? Estoy tratando de dibujar el techo de la lámina. ¿No? Y entonces, aquí están las rectas de las curvas de nivel. ¿Más o menos? Sí. Lo que no alcanzo a ver son las secciones. Ah, pues que las secciones están difíciles, porque entonces tómate, o sea, este de aquí, donde quedaron los ejes, ¿no? O sea, tómate una sección y te va a quedar una onda, pero la onda, ¿cómo está? ¿Se ven? O sea, bueno, las secciones son senos, pero lo que te está diciendo es, bueno, corta, lo mejor sería tener un techo de lámina, entonces tomas el techo de lámina y lo cortas y te va a salir otra onda. Claro. Dense cuenta que lo que hice aquí fue simplemente rotar. O sea, yo en vez de esto, o sea, aquí yo solito me compliqué la vida, ¿no? Es como eso de, ¿qué está en el centro del sistema solar? ¿El Sol o la Tierra? O sea, ¿qué gira alrededor de quién? ¿El Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Quién gira alrededor de quién? No, ya no sé qué contestar. No le he atinado en toda la noche. ¿No? Pues depende de dónde te pares. Si tú vives de, o sea, no es por nada, o sea, y ahorita ya lo tenemos así condicionado como periquitos, y pues es que todo gira alrededor del Sol, pero no es trivial, o sea, hubo gente pensante que dijo, no, es que el Sol está girando, o sea, pues yo veo cómo el Sol gira alrededor de mí. Depende de dónde estés parado, ¿no? Entonces, si te paras en el Sol, pues vas a ver que todo gira alrededor del Sol. Si te paras en Venus, todo va a girar alrededor de Venus. Pero donde gira de manera más natural es justamente cuando te paras en el Sol. Porque ahí todo lo que gira alrededor del Sol, los planetas al menos, giran en elipses. Si tú te paras, todo gira alrededor de mí, que estoy en el planeta Tierra, el Sol va a girar alrededor de ti en elipse, la Luna también, y todo lo demás va a ser un desmadre.
¿no? Que es justamente lo que pasaba con el sistema ptolomeico, ¿no? Como querían acomodar que todo gira alrededor de la Tierra, pues entonces todo lo demás tenía que hacer unas cosas espantosas, ¿no? Si han visto esas fotos del cielo, ¿no? O las curvas que dibuja el planeta Marte, son ahí unas curvas que no son nada triviales, ¿no? No. ¿Cómo las busco? Ahí en el Facebook, en las redes sociales. Pero fíjense, si yo dibujo seno de X, ¿qué es lo que tendría? Lo que tendría es que en la variable X tengo simplemente el seno, y en todos los planos paralelos al plano XZ tengo el seno, y en el plano Y, ¿qué es lo que tendría? O sea, lo que estoy diciendo aquí es, aquí tengo X, aquí tengo Y, es más, dejen pongo mejor seno de Y, porque entonces aquí, ¿qué es lo que tendría? Tendría el seno de Y, pero esta regla de correspondencia es independiente de X, y entonces en cualquier corte tengo el mismo seno. Sí. Eso es esto. Nada más que esto de aquí lo roté. Wow. ¿No? Pero esa es como justamente la lección. O sea, esta de aquí es simplemente me tomé seno de teta y con el seno de teta la moví en la dirección de una recta y me generó un techo de lámina. Pero lo roté respecto a las coordenadas XY. O sea, aquí, así como hace rato hice XY, digo, raíz de X cuadrado más Y cuadrado igual a R, aquí pude haber hecho que X más Y fuera R. Me tomo otra dirección donde es natural la variación y no pasa nada. Y eso lo puedo hacer en este caso porque lo que tengo aquí adentro es lineal, ¿no? Hace rato estaba pasando una cosa, en realidad lo de la onda era más complicado, pero esto de aquí fue como eso, o sea, como cambiar el sistema de referencia, porque entonces el eje X y el eje Y no quedó natural a donde se mueve y a donde no se mueve la función. Y entonces por eso es así como, ay, ¿dónde están las secciones? ¿No? O sea, ver esta gráfica de esta función es un poco como ver que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Sí. O es como las personas que son muy egocéntricas, ¿no? Todo gira alrededor de mí. Bueno, sí, puedes tratar de entender que todo gira alrededor de ti, pero a ver cómo le haces para arreglar eso, porque es una forma nada natural de pensar que todo gira alrededor de ti. Aquí es eso, es justamente eso. Nada más es que cambie la dirección. Todavía pueden hacer más, ¿no? Pueden poner 2x más y, y entonces, va a haber ahí como un cambio. La cosa es que lo que estoy haciendo aquí adentro es lineal. Sí. Y entonces no está deformando. Otra cosa sería si aquí ya le pusiera cuando ya le pongo un cuadrado, ¿qué es lo que voy a tratar de localizar aquí? Aquí hay una parábola. Seguramente hay ciertas curvas del dominio donde puedo localizar dónde están las ondas, ¿no? Wow. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, y entonces, le dediqué 2 clases a esto de aquí porque me parece importante, es como justamente donde está el feeling, ¿no? Sí. Del feeling de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar con el límite? Pues con el límite, son las 8, pero con el límite, justamente cuando tú te quieres aproximar a un punto, ahora ya no tienes nada más 2 direcciones, tienes una infinidad de formas de acercarte. Y entonces, el límite hay que tener más cuidado, ¿no? En los números reales, acercarse a un punto es o te acercas por la derecha o por la izquierda, ¿no? O combinaciones de eso. Pero aquí te puedes acercar de muchas formas, por rectas, por curvas, ¿no? Y entonces están pasando más cosas. Y la derivada, ahora lo que va a hacer es colocar un plano tangente en la superficie de la función. La derivada de una función real era acomodar una recta tangente a la gráfica de la función. Aquí voy a acomodar un plano tangente a la gráfica de la función. Y este es el nacimiento
de lo que actualmente se usa mucho en geometría diferencial. En geometría diferencial, un montón de la matemática de espacios que no son planos se van hacia los planos tangentes de todo tu espacio. Y ahí puedes hacer geometría diferencial integral. Eso es, cálculo diferencial integral. Y eso es la geometría diferencial que se usa, ¿no? O es la semilla, ¿no? Sí.